en los siguientes términos, este término va a seguir, digamos, viviendo. Entonces porque el exponente va a ser mayor que cero. Y digamos, aquí, bueno, también hay que ver que los números, aquí las derivadas de f evaluadas en el punto x sub 0 son constantes y por lo tanto no las derivamos, ya que pues la notación puede confundir un poco, pero pues estas son constantes. Aquí ya tendríamos la derivada del polinomio, bueno, la késima derivada del polinomio evaluada en el punto x. Para nosotros nos interesa la késima derivada del polinomio en el punto x sub 0. Entonces, cuando hacemos x igual a x sub 0, vemos de que los términos que están adelante del késimo término se van a anular porque este término que estoy ahorita poniendo en un rectángulo se van a hacer cero. Entonces, los términos se van a multiplicar por cero y se van a anular. Pero, pues como lo había comentado, el késimo término no va a tener este término porque se hizo 1 porque tenía un exponente 0. Por lo tanto, va a sobrevivir. Entonces vamos a tener que la késima derivada del polinomio evaluada en el punto x sub 0 va a ser igual a la késima derivada evaluada en el punto x sub 0. Aquí perdonen mi escritura en Paint, no soy muy bueno en esto. Y bueno, con esto ya terminamos de demostrar el corolario. Ahora, la importancia de este corolario tiene que ver con las curvaturas de una función. No entraré mucho en detalle, pero gracias a este corolario podemos afirmar que nuestro polinomio de Taylor y la función f tienen la misma curvatura en el punto x sub 0, f de x sub 0. O sea que las gráficas van a ser muy parecidas en ese punto. Bueno, siempre y cuando nuestra n que tomemos sea mayor o igual a 2, ya que la definición de curvatura de una función está en base de la primera y la segunda derivada de la función. Y digamos, para ver esto más a detalle, vamos a ver las siguientes gráficas. Aquí tengo las gráficas de la función exponencial, que es la verde, y la gráfica de la función del polinomio de Taylor de grado 2 alrededor del punto x sub 0 igual a 0, que sería la naranja. O sea que aquí estoy aproximando la función exponencial con este polinomio p sub 2 de x igual a 1 más x cuadrada entre 2. Ese es el naranja. Y digamos, como podemos observar, ambas gráficas son muy parecidas digamos, en la vecindad del 0, cuando x es muy cercano al 0. Pero mientras nos alejamos, las gráficas, digamos, empiezan a ser un poquito más diferentes. Y esto se ve mucho en el lado izquierdo. Y ahora, ya que tenemos esta gráfica presente, hay otra cosa importante que debo de mencionar. Y es que hay dos maneras de minimizar el error que podemos tener. La primera, que es la más inmediata, es utilizar polinomios de Taylor con cada vez más términos. O sea que en vez de utilizar, por ejemplo, el p sub 2, utilizamos un p sub 20 o más. Pero, como lo había comentado, entre más términos tengamos, más recursos vamos a ocupar a la hora de hacer cálculos. Entonces esto no siempre es lo mejor. Entonces lo que vamos a hacer es acotar el valor absoluto de x menos x sub 0. Es decir que vamos a evitar a tomar valores que estén muy alejados de nuestro x sub 0. Por ejemplo, si tomo el x igual a 1.2, vemos que el valor del polinomio es muy diferente al del valor real. Pero si tomamos, por ejemplo, un valor cercano a menos 0.5, el error es menor. Entonces vamos a acotar este valor que tenemos con un valor R, por ejemplo. Y esto va a hacer que tomemos intervalos que no sea en donde el error no sea muy grande. Entonces,
Si decidimos acotar nuestra función de esta manera, vamos a poder afirmar lo siguiente, que es que nuestro error va a ser menor que este número. Es un número m, que ahorita voy a explicar qué es, por r, es el r que utilizamos aquí arriba, elevado a la n más 1 potencia, entre n más 1 factorial. Y hacia aquí vemos de que entre más grande sea n, si dejamos r constante, más pequeño va a ser este número porque el n más 1 factorial se va a hacer más grande y por lo tanto este cociente se va a hacer más pequeño. Pero si dejamos n fijo y disminuimos r, también este número va a ser más pequeño. O sea, ¿qué es lo que comentaba? Podemos utilizar polinomios cada vez más grandes o podemos disminuir el rango. Y ahora el valor de m es este número. Digamos, o sea, es decir que m es el valor máximo que alcanza la n más 1ª derivada en el rango en el que a nosotros nos gustaría aproximar a f. Y digamos, para entender esto mejor, veamos un ejemplo. Quedémonos igual con la función exponencial y su polinomio de Taylor de grado 8 alrededor del punto 0, pero vamos a trabajar con dos rangos. Vamos a trabajar con r igual a 0.5 y r igual a 1. Bueno, entonces cuando r es 1, m será e elevado a la 1, ya que la función exponencial es creciente. Entonces, si agarramos el valor más grande que podemos en el rango, que en este caso es de menos 1 a 1, entonces el valor máximo nos lo va a dar 1, ya que es el valor más grande, y por lo tanto va a ser nuestro valor. Entonces nuestro error va a estar acotado por m, que es e a la 1, por r, que es 1, elevado a la n más 1, que es 9, ya que n es 8, entre 9 factorial. Y esto es aproximadamente a 0.0000749. O sea que el error es muy pequeño. Y ahora, si calculamos el error, pero cuando r es 0.5, entonces de igual manera, m va a ser e elevado a la 0.5 y tendríamos que el error está acotado por este valor. Aquí es e a la 0.5 por 0.5 a la 9 entre 9 factorial. Y esto es igual a 0.0000001, que es mucho menor. Entonces, aquí podemos ver que el error cuando tomamos un rango más pequeño es muchísimo menor que si agarramos un rango más grande. Y pues entonces esto sería todo de este tema. Así que si te gustó el video dale a like, suscríbete y toca la campanita para que te lleguen notificaciones de mi próximo video. Pero sin más por el momento me despido.